Ok, estamos acá en la Universidad del Pacífico, seguimos en un evento sobre la inclusión social, y ahora estamos con Enrique Vázquez, con Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Muy bien? sí. Este evento debes sentir en tu hábitat, ¿no? Bueno, la verdad que uno siempre aprende porque hay especialistas de otras partes del mundo que nos llama la atención sobre temas que a uno le puede permitir agudizar sus criterios de evaluación. Ahora más temprano estuvimos hablando con la ministra Trivelli, y una cosa que no podía dejar de pensar era si a ti alguna vez te habían ofrecido ser ministro de la No, la inclusión o verdad no. que no, yo siempre, Pero tú has publicado tanto sobre el tema. bueno, lo que pasa es que hay que siempre uno identificar cuáles son sus mayores potencialidades. En nuestro caso, nos motiva a ser más provocateurs, ¿no? Provocadores, ¿no? Que, digamos, ejecutores, sobre todo que uno desde cualquier lugar donde esté puede contribuir a que este país mejore, ¿no? Y en este caso, dos líneas son importantes para nosotros: formar jóvenes que piensen de una manera, que impacten en sus esferas, y por otro lado, impactar en el gobierno a través de propuestas que los motive a pensar de que se pueden mejorar las cosas. Sí. A ver, primero hablemos un poco sobre las políticas sociales que están implementando este nuevo ministerio. En tu perspectiva, ¿qué tal es correcta digamos, este camino que está tomando de integrar programas? No, realmente nosotros ya desde el año 2002 hicimos una propuesta de fusionar los programas sociales, Ujú. porque la verdad que como existe esta dispersión de programas y existe muy limitado vínculo de trabajo, ciertamente firman convenios, están en la foto, generalmente la articulación es un término conceptual más que en la realidad. Entonces, en varias oportunidades a inicio de cada gobierno ha habido esta preocupación de motivar al Estado o al partido que entra al poder a que puedan de alguna manera fusionar los programas. Y pensamos que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es un modelo interesante, pero muy limitado porque desde nuestro punto de vista ha debido de absorber a los 27 programas sociales y no a 4, para poder realmente tener la capacidad de ejecutar los miles de millones que implica la sinergia de la inversión social. Ahora, ¿el plan es que se queden cuatro o que siga creciendo? Al menos lo que tengo entendido, no, para ellos ya 4 es más que suficiente, ¿no? Ajá. Y yo creo que es muy insuficiente, claro, si es que se aspira a lograr finalmente el resultado, que es la inclusión de los más pobres a través de programas sociales, que implica alivio de sus problemas, más no resolución. Claro. En todo caso, ¿qué hace falta para tener, como sea, para que estos cuatro programas tengan una mayor efectividad? Porque ha tenido, digamos, una cierta eficiencia, una cierta efectividad. Sí, yo creo que, bueno, ha tenido inicios difíciles Ujú. porque justamente ha habido, en primer lugar, este problema de la identificación de beneficiarios, a pesar de que el Ministerio de Inclusión Social ha tenido el respaldo económico y político de la pareja presidencial, hace que se tengan los recursos y se tenga el margen de maniobra para la toma de decisiones. Pero las denuncias sobre beneficiarios que no deberían de recibir la ayuda, evidentemente te hace pensar de que todavía falta ajustes, y es algo que nosotros en esta conferencia organizada por la Universidad del Pacífico, la CAF y Oxford hemos puntualizado, que hay que pasar de esa mirada de la pobreza monetaria y más bien enriquecer este enfoque por el tema de la pobreza multidimensional, porque la pobreza multidimensional aborda las privaciones, y desde nuestro punto de vista, al contrastar la mirada de la pobreza monetaria que te dice si ganas menos de 272 soles eres pobre, y si ganas más no lo eres, más bien la otra mirada de pobreza multidimensional, que son 9 dimensiones importantes, enriquecerían ¿qué cosa? La inversión social. Ahora, el listado este único que están haciendo en el Ministerio de la Inclusión, para tener un listado, o sea, un censo común de todos los pobres extremos del país, eh, los identifica por pobreza financiera, Pobreza monetaria, monetaria, perdón. así es. Este, ahora, lo vas a tener mejor identificado. Quizás es un buen primer Claro, paso, sí, ¿no es no, cierto? un Pero primer paso, no, es estupendo que se comience por el tema de la identificación de beneficiarios. Y luego el segundo paso es, bueno, ¿qué intervenciones costo efectivas, es decir, la de mayor costo y la de mayor impacto, son las que realmente van a hacer que estas personas de alguna manera reduzcan su vulnerabilidad? Entonces, yo creo que está muy bien con este listado, pero no hay que dejar de lado que
hay que presionar a los 27 programas que subsisten a que se unan en el nodo del DNI, porque lamentablemente cada programa tiene su propio sistema de información y todavía no usan el DNI, sobre todo como nodo para poder compartir información sobre quiénes necesitan y qué necesitan las personas. Ahora, suena bastante razonable que tiene que haber un listado único de pobres, perdón, de personas, de beneficiarios de programas sociales. Pero por el otro lado quizás se está generando el incentivo a que las autoridades reporten más pobres de los que tienen, ¿no es cierto? Porque sobre la base de eso va a estar los recursos que Bueno, reciba. este tema de la inflación de beneficiarios siempre se ha dado. Infiltración, digamos. Inflación. Se llama ¿Cuál es la diferencia? inflación de beneficiarios, es incrementar el número de beneficiarios de tal manera para asegurarte alguito, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno mira programas sociales como los comedores populares, el vaso de leche, seguro integral de salud, entre otros, lo que hacen las instancias que demandan recursos es aumentar el número de beneficiarios. ¿Para qué? Ya todos deben suponer todos los televidentes y radioescuchas de Semana Económica que la mejor manera de obtener un diferencial, ¿no?, es inflar el número de beneficiarios, ¿no? Entonces, yo recuerdo que años atrás hicimos un estudio y en el caso de desayunos escolares había una inflación del 20%, es decir, si decían que habían 100, en la realidad solamente era 80 los que querían de realmente recibir esta ración. Y esos 20, de alguna manera, implicaba, digamos, una transferencia hacia terceros que no le corresponde. Y quizás el caso más sonado es el del vaso de leche, ¿no? Que Siempre incluso lo institucionalizó llevándolo al nivel de dos tipos de beneficiarios. El nivel 1, que era el efectivo, y el claro, nivel 2, que era la yapa. así es, ¿no? Lamentablemente, según las menciones que hemos hecho nosotros en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, 1.123.000 personas reciben el vaso de leche y no les corresponde. Y eso significa un costo social muy alto, porque en vez de que se le entregue a personas entre 18 y 45 años, se está dejando de entregar a niños que necesitan justamente mejorar su ingesta de lácteos. Ahora, lo que nos contaba la ministra Trivelli es que los que van a estar encargados de monitorear eso son las mismas comunidades o autoridades locales. Pero eso te genera pues justamente este problema, ¿no es cierto? Sí, acá es muy importante realmente toda una campaña de sensibilización en cuanto a valores, ¿no?, y principios, ¿no? Lamentablemente, cuando nuestros ciudadanos solamente se acostumbran a reclamar que se les respete sus derechos, más no se les exige que también tienen deberes, ahí hay un disloque, ¿no? Porque las personas tienden mucho a tratar de absorber la mayor cantidad de recursos del Estado, más no se preocupan de que esos recursos del Estado han sido contribuidos por todos los que realmente pagan sus impuestos, y lo mínimo que se merece es que se asigne de manera eficiente, es decir, al menor costo posible, eficaz a la persona que le corresponde, equitativo realmente a los que tienen que ser más pobres, de manera transparente. Claro, o sea, definitivamente hace falta pues una educación en valores y todo eso, pero economía pública no funciona así, pues, ¿no? Tú tienes que generar los incentivos de tal manera que... Incentivos y penalidades. Y penalidades de tal manera que eso no se dé. Yo creo que el tema del control social y lo que se llama de alguna forma esta capacidad de los jóvenes a monitorear, yo creo que por ahí hay que apostar por los más jóvenes para ir formando a los ciudadanos que este país necesita. Ahora, ¿tú crees que los jóvenes en Perú son suficientemente políticamente activos como para ser realmente Yo creo que en las zonas más pobres son más políticamente activos que en las zonas menos pobres, porque finalmente cuando la persona vive y convive con la pobreza, con las dificultades, es mucho más sensible a poder asignar y controlar los recursos. Entonces sí creo que en las zonas rurales donde se dan los niveles más extremos de vulnerabilidad, hay una juventud que en la realidad hay que rescatarla para hacerlo partícipe en lo que se llama el control social. Entonces lo que faltaría sería, no sé, educación, capacitación en cómo funcionan los mecanismos de... Informar. Informar. Acá siempre lo que es importante, como informar, sobre todo las páginas web las permiten de alguna forma crear un vínculo con los más jóvenes, ¿no? Aquellos que están día a día con estos instrumentales sofisticados, pero que a su vez cualquier joven de la zona más altas de, por ejemplo,
de Cunibamba abajo, digamos, ¿no? En La Libertad, o de Usquil, o de Quirubilca, por ejemplo, ¿no? O de Shecta en Ancash, ellos acceden a Internet y si se les enseñara cómo acceder y usar la información, empoderas, ¿no? Sobre todo que estos jóvenes mañana más tarde asumirán responsabilidades como líderes y como familia. Okay. Bueno, y así al final de cuentas, vamos por un camino en el tema de inclusión, estamos Yo avanzando, creo que porque pareciera que, o sea, que hemos tenido un gran avance en sí, cierto momento y que ¿cómo se llama esta reducción de la pobreza se está desacelerando, ¿no es sí, cierto? sí, o sea, hay algo que es importante que gracias a que la inversión privada está generando empleo, se está reduciendo la pobreza. Lo que sí sería excelente es que el gobierno sea más explícito y generar incentivos para que esta inversión privada vaya a la zona de la agroindustria, en la zona forestal, en la zona de la construcción, todo lo que significa manufactura textil, porque ahí es donde se genera mayor demanda laboral en personas sobre todo menos calificadas, donde son justamente los jefes de hogares que tienen mayores privaciones. Entonces, creo que ahí falta todavía un acento en la medida de motivar a los empresarios a que en vez de lanzarse mucha minería, más bien mirar a la industria forestal donde se genera sobre todo más empleo directo. Pero eso sí, solo sí son trabajos decentes donde implica el respeto de los derechos sociales No, laborales pero de ese el lugar. trabajo por ese lado, lo que pasa es que es informal, ¿no es cierto? Lamentablemente. Entonces ahí nos falta un Estado que sea capaz de poder realmente brindar oportunidades correctamente aceptables. Ok, muchas gracias. Gracias, Ángel. Estamos